16 de noviembre iniciamos con el diplomado de especialización sobre violencia contra las mujeres y integrantes del grupo familiar, tipos, delitos, procesamientos y medidas de protección. El mismo que cuenta con doble certificación por el Centro de Estudios de CEPROESICA y por el Ilustre Colegio de Abogados de Apurímac. La presente especialización es válida para los concursos públicos, juzgado, fiscalía, SEM, comunas, entre otros, ¿no? Asimismo, es válido también para los ascensos y los procesos y los contratos CAS. Entonces, este certificado va a contar con 240 horas académicas y tiene una duración de 5 semanas. Las clases son en vivo, es 100% modalidad virtual mediante plataforma Google Meet y también va a ser interactiva, ¿no? Un beneficio que van a tener el material digital y entrevistas personalizadas con los docentes. Contamos así también con una selecta plana de docentes, los mismos que son magistrados y se encuentran en el día a día de los alcances, enfoques, causísticas sobre esta ley, que es la 3036.4, ¿no? Así también sobre los acuerdos plenarios
y el mismo que contará con una selecta y exclusiva plana docente, como por ejemplo tenemos a la magíster Rosa Sánchez Villafuerte, que es magistrada del Juzgado Especializado de Familia por la Corte de Apurímac. Contamos también con la presencia del magíster Edison Esteban Dionisio, magistrado del Juzgado Especializado de Familia por la Corte de Santa en Chimbote. Contamos también con la presencia del magíster Cristian García Angulo, es fiscal especializado en familia en delitos de violencia familiar por el Ministerio Público de la Ciudad de Ica. Y así también contamos con el magíster Rey Taco Cueva, psicólogo del Departamento de la Unidad de Víctimas y Testigos por Violencia Familiar del Distrito Público de Ica. Asimismo, les informamos que al finalizar la ponencia estaremos sorteando 3 medias becas y una beca completa, así que estén muy atentos. Toda vez que para hacerse merecedores de entrar al concurso, los participantes han tenido que haber realizado todos los requisitos dispuestos en nuestra página de CEPROES Ica y del Ilustre Colegio de Abogados de Apurímac. Claro está, entonces muchísima suerte. Una vez más, el día de hoy nos encontramos reunidos mediante esta plataforma, siendo las 7:03 de la noche del día sábado 21 de noviembre del 2020, en una más de nuestras noches legales de CEPROES. Reciban un cordial saludo de parte de CEPROES Ica y del Ilustre Colegio de Abogados de Apurímac. Continuando con nuestros cursos especializados, el día de hoy tenemos el agrado y el privilegio de contar con la presencia del destacado y reconocido especialista Rey Eros Taco Cueva, quien es psicólogo de la Unidad Distrital de Víctimas y Testigos del Distrito Fiscal de Ica en el Ministerio Público, psicólogo por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Asimismo, cuenta con una maestría en Psicología Jurídica y Forense por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Es docente de la Universidad Aras Peruanas, filial Juliaca 1, psicólogo en la institución educativa La Salle de Juliaca, psicólogo en el Instituto Superior Tecnológico Ramón Copaya, Tarata de Tacna. El tema que el día de hoy disertará es sobre análisis sistemático de las víctimas frente a la violencia familiar, recordándoles asimismo a todos los participantes que al final del curso podrán realizar sus preguntas específicamente sobre el tema que nuestro ponente expondrá esta noche, las mismas que serán absueltas. Entonces, sin más preámbulos, le cedemos el pase a nuestro reconocido especialista psicólogo, doctor Rey Eros Taco Cueva. Buenas noches, doctor. Su micrófono, doctor, por favor, disculpe. Gracias, muy amable. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la presentación, muy amable. Encantado de poder participar en este evento académico dirigido a todo el público. En esta oportunidad, a fin de poder maximizar los recursos, voy a apagar la cámara y para poder también leer los comentarios. Muchas gracias. Muy bien. Efectivamente, la violencia familiar es un problema bastante grande que aqueja no solo a una región en particular, sino también a todo el país y también a nivel internacional, ¿no? Entonces, vamos a hacer un análisis bastante minucioso acerca de la violencia familiar
y los estudios que se han realizado al respecto. Bien. Primero, considerar qué cosa es una víctima o qué significa víctima. Víctima, que conforme lo ha definido la Organización de las Naciones Unidas, define como cualquier persona que sufre una lesión física o mental, ¿no? Un sufrimiento emocional, una pérdida o daño material o un menoscabo importante en sus derechos, como consecuencia de una acción u omisión que constituya un delito según la legislación nacional o el derecho internacional. Entonces, como vemos acá, víctima es una persona que ha sufrido una lesión, ya sea física o mental. Una lesión física, por ejemplo, un golpe, una lesión por cualquier objeto, arma, ¿no? O mental, en este caso, por ejemplo, el haber padecido, por ejemplo, un insulto o un delito, por ejemplo, de violación o de maltrato psicológico también, ¿no? Bien. Si bien en la ley antigua, en la 22, en la ley antigua, ¿no? Se considera violencia familiar, pero sin embargo con la ley número 3364, la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, define la violencia en el artículo 5 como cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, ¿no? O sea, por su condición de mujer. Y estos hechos pueden darse tanto en el ámbito público como en el privado. Y también si viven o conviven o no en el momento de producirse la violencia, ¿no? Como por ejemplo puede ser de familias o núcleos familiares desintegrados, ¿no? Monoparentales, por ejemplo, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Company y Soria definen la violencia como el uso deliberado de la fuerza contra otra persona que causa lesiones físicas, psicológicas o incluso la muerte. Entonces, desde esta postura, ¿no? De Soria y de Company y Soria, vemos que la violencia se usa con un fin, ¿no? Con un propósito de usar la fuerza contra otra persona, ¿verdad? Y está destinada a agredir, violentar, malherir o dañar o incluso causar la muerte. Bien, entonces los estudiosos del tema han clasificado la violencia de tres formas, ¿no? Una dirigida contra uno mismo, que sería la autoinfligida, la violencia interpersonal que se dirige contra la persona, contra la pareja, contra los hijos o contra un colectivo, ¿no? Entonces, dentro de la forma de violencia autoinfligida, tenemos, por ejemplo, que la violencia se dirige hacia uno mismo. Por ejemplo, el comportamiento suicida es una forma de violencia autoinfligida, ¿no? En el cual la persona decide quitarse la vida. O también, por ejemplo, en las autolesiones, ¿no? Hay personas que por diversos problemas que tienen o por una patología, por ejemplo, una personalidad límite, ¿no? O borderline, generalmente se lesionan o hacen cortes, por ejemplo, en las muñecas, ¿no? Autolesionarse. Entonces, este comportamiento violento, autoinfligido, puede ser de forma física, ¿no? Como acá nos
nos los muestra acá el gráfico, ¿sí? Entonces, esta violencia física autoinfligida, ¿verdad? Es con la finalidad o de suicidarse o de lesionarse a sí mismo, ¿verdad? Mientras que la violencia interpersonal, que puede ser dirigida a la familia, a la pareja o a la comunidad. La violencia dirigida a la pareja o a la familia puede ser dirigido hacia los hijos, por ejemplo, a los menores, ¿no? O a los hermanos menores, puede ser dirigida hacia la pareja, o puede ser dirigida hacia los ancianos, ¿no? A los padres, ¿no? En este caso, y se puede manifestar de qué formas, violencia física, ¿no? Agredirlo físicamente a golpes, a patadas, a empujones, ¿verdad? O también puede ser sexual, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ha dado mucho, por ejemplo, se observa mucho la violencia de tipo sexual hacia menores, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de padrastros contra las hijas de las parejas que conforman, ¿sí? O también podría ser de forma psicológica al menor, o privación o desatención de igual forma, ¿sí? De igual forma, esta forma de violencia interpersonal dirigida hacia la pareja puede ser física, sexual, psicológica o de privaciones o desatención, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, como por ejemplo eludirse de la responsabilidad económica, por ejemplo, con los hijos, ¿no? Con los hijos menores. Y con los ancianos, por ejemplo, acá tenemos la forma física, los empujones, los golpes, también sexual, la psicológica y las privaciones, ¿no? Se ha observado, por ejemplo, que los hijos tienden a apropiarse de sus bienes, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas personas adultas mayores recurren haciendo una denuncia contra sus propios hijos, denunciando, por ejemplo, la apropiación de bienes o intentan retirarlos de la vivienda o no les cubren sus necesidades básicas, ¿no? De alimentación, por ejemplo, ¿no? No desean alimentarlos, no quieren alimentarlos, les dan un cuarto y los tienen apartados, ¿no? Entonces, también se practica estas formas de violencia y se observa frecuentemente, ¿no? La otra forma de violencia interpersonal dirigida contra la comunidad, ¿no? Puede ser contra las amistades o contra extraños, ¿no? Contra las amistades, también de igual forma puede ser la violencia física, la violencia sexual, psicológica o de desatención, ¿no? En contra de los extraños, de igual forma, estas formas de violencia física, sexual, psicológica o de desatención se practican, se realizan, ¿no? Y la otra forma de violencia, que es colectiva, dirigido contra la sociedad, o el de forma política o el de forma económica, ¿no? Entonces, nos vamos a centrar nosotros principalmente en esta forma de violencia interpersonal hacia la pareja, ¿sí? Entonces, básicamente en su forma física, psicológica. Bien. Acosta 2015, así como también la ley 3364, ha encontrado o ha definido estas formas de violencia: la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica y la violencia sexual. Entonces ya conocemos que la violencia física es un acto de infligir daño o dolor a la otra, a la pareja, ¿no? A la otra persona o a la pareja. La violencia psicológica se va a evidenciar con desvalorizaciones, humillaciones,
amenazas, insultos, coacción, control, ridiculización y menosprecio, ¿no? Tanto que la violencia económica se va a manifestar a través de acciones de explotación económica o control de recursos. Acá vamos a ver, por ejemplo, que generalmente la pareja en este caso, principalmente el varón, va a controlar los recursos económicos o limitar los recursos económicos de tal forma que la víctima y sus hijos van a verse en severas dificultades para cubrir sus necesidades económicas, las necesidades básicas de alimentación, de estudio, de vestido, ¿no? Entonces, se van a observar esas formas de violencia. Luego tenemos la violencia sexual, que hace referencia a cualquier contacto sexual sin consentimiento. Walker, en su libro, ¿no?, nos habla de un ciclo de la violencia. Entonces, este ciclo de violencia se va a manifestar principalmente por una primera etapa, por una primera etapa que se llama ciclo de acumulación de tensión. En aquí, generalmente, el agresor va a observar un comportamiento que denota gran tensión, ¿no? Está refunfuñando, está de mal humor, grita. Entonces, significa que en ese momento o después, a posterior, podría pasar a la siguiente fase, que es a la fase de descarga de la tensión o explosión propiamente de la violencia, ¿no? Entonces, una vez que pasa a esta fase o a este ciclo de descarga de tensión o explosión de la violencia propiamente dicho, el agresor descarga la violencia, ya sea de forma física, psicológica o sexual, perdiendo toda forma de comunicación y entendimiento. En esta etapa, la víctima, por ejemplo, en el caso de violencia familiar, podría buscar ayuda o simplemente inhibirse de buscar ayuda, es decir, soportarlo, ¿no? Lo cual no está bien. Posterior a este ciclo o a esta fase, aparece la conducta de arrepentimiento o luna de miel. ¿Por qué de arrepentida o luna de miel? Porque el agresor pide perdón, jura que no va a volver a hacerlo, es decir, jura que no va a volver a agredirla. Entonces, la víctima se va a sentir confundida, ¿no? Pero, ¿qué sucede, no? Pues si me agredió y ahora me pide perdón, pero es una etapa bonita porque le lleva regalos, le lleva le saca a pasear, le lleva de compras, se sienten contentos, ¿no? Entonces, esa situación hace a la víctima, hace que tenga dificultad para detener esa situación de violencia o también dificultad para terminar la relación. Y esto, como Walker claramente lo explica, es un ciclo
¿verdad? Es un ciclo que cada vez se va haciendo más frecuente y más violento. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, la violencia aparecía pocas veces o raras veces, después de esta van a magnificarse, ¿no? Y presentarse en el tiempo en menor tiempo, ¿no? Entonces, y esta violencia va a ser será cada vez más fuerte, más violenta, más dura, como lo vamos a ver más adelante. Aquí observamos una figura en la cual una persona, en este caso una persona de sexo femenino, está esperando a la pareja, que son altas horas de la noche y que todavía no ha llegado, ¿no? Entonces, utilizará estos instrumentos, ¿no? Según si llega tarde, entonces utilizará un objeto pequeño. Si llega en estado ebrio, pues utilizará algo más grande. Pero si llega con lápiz labial, pues será algo trágico, ¿no? Entonces, Miljanović y otros, en el año 2013, respecto a la violencia familiar, refieren que la violencia familiar constituye a nivel mundial un serio problema sociocultural y de salud pública. Y esto es principalmente en el Perú, es bastante pernicioso, debido a que en esta se generan arraigados patrones culturales y factores socioeconómicos, llegando a ser un problema bastante fuerte, y al respecto se han realizado estudios de tipo descriptivo, estadístico y explicativos, ¿no? Entonces vamos a ver más adelante que algunos datos descriptivos de carácter estadístico, como por ejemplo de la encuesta demográfica y de salud familiar realizada en el año 2009, señalan que 39 de cada 100 mujeres fueron víctimas en el año anterior de violencia física a manos de su esposo, conviviente, ex esposo o ex conviviente, con mayor prevalencia en zonas rurales, 39%, en relación a las zonas urbanas, 37%. Bardales según lo publicado por el MINDES, ¿no? El 80% de casos atendidos refiere que son por violencia física y psicológica, y el 19% por violencia sexual. En el año 2011, el MINDES igual forma informa a través del OCEN que encontró que el 80% de los casos de violencia se generan en el núcleo familiar, terminando muchos de ellos en violencia de tipo sexual. Olga Bardales, en el año 2003, en su estudio, ha encontrado que la experiencia vivida durante las primeras etapas familiares, o sea, es decir, en la niñez, se reproducen las relaciones actuales de las víctimas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se ha tenido niños con experiencia que han vivido la violencia de sus progenitores, de sus padres, entonces tienden a reproducir esos patrones de comportamiento. Además, arraigan las creencias y los mitos
referentes al matrimonio, los hijos, y la violencia se refuerza en este caso, ¿sí? Los reportes oficiales del Centro de Emergencia Mujer, según los estudios de Miljanovic y otros, el CEN de Huancayo ha reportado que se ha incrementado en un 10% en la región Junín en el año 2012. ¿Sí? La encuesta nacional demográfica y de salud en el año 2013 es la última que se tiene conocimiento. En esta encuesta demográfica y de salud familiar, realizada por el Instituto Nacional de Salud Mental, señala que el 74% de los hogares del país es afectado por la violencia familiar. Es decir, 3 de 4 hogares han sufrido alguna forma de violencia familiar. En tanto que asimismo, el 74% de las agresiones hacia las mujeres peruanas provienen de sus parejas. El 71% corresponde a violencia psicológica y 36% a violencia física. Esta encuesta fue aplicada a 28.376 mujeres, cuyas edades fluctuaban entre los 15 y los 49 años. Bien, las investigaciones, por ejemplo, las tesis que realizó Salazar y Serrano en 2017 en la ciudad de Arequipa, han concluido que la violencia contra la mujer genera una situación negativa en los recursos y capacidades de las dueñas informales de Arequipa, ¿no? Es decir, que eran personas que estaban emprendiendo un negocio de tipo informal en la ciudad de Arequipa, y que 7 de 10 de ellas han sufrido violencia alguna vez en su vida. Y siendo este tipo de violencia sexual, económica, psicológica, y que también incluye lesiones leves y graves y en otras situaciones. Asimismo, estas personas estudiadas han indicado que tienen que pedir permiso a sus parejas para que puedan ejercer algún tipo de actividad productiva. Y en otras situaciones les han prohibido ejercer o realizar alguna actividad económica, ¿no? Tapia, en la tesis del año 2015, realizado en Chota, Cajamarca, los resultados que da son que el 37.4% en Chota se han producido violencia familiar, ¿no? Predominando las violencias psicológicas en el 63% de las personas que se han realizado estudios. Es decir, aproximadamente 2 de cada 3 personas han expresado que han sido víctimas de alguna forma de violencia psicológica. Esta forma de violencia psicológica se ha representado principalmente bajo la forma de humillaciones, con el 87%. Las víctimas de violencia han sido el 61% mujeres, ¿no? 6 de cada 10 han sido mujeres. Y que un alto porcentaje, un 93%, no denuncia la violencia. Solamente poquísimas personas, el 6.1%, llegan a realizar la denuncia. Estas personas han referido que no han recibido atención médica por violencia familiar. Bien. La violencia se va a expresar básicamente de 2 formas, ¿no? La violencia expresiva emocional y la violencia
instrumental, ¿sí? La violencia expresiva se caracteriza por una rabia profunda y un deseo enorme de querer herir a la víctima en el momento de ejercer la violencia. En tanto que la violencia instrumental o razonada, la violencia instrumental es fría, es planificada y surge del deseo de poseer un estatus o propiedad de la víctima, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta forma de violencia instrumental se observa frecuentemente en los delitos, ¿verdad? En los delitos, por ejemplo, de robo, ¿no? En la cual utiliza la violencia con algún tipo de arma, ¿no? Por ejemplo, cuando se utiliza, se roba dinero, ¿no? Entonces vamos a ver que 4 modelos que explican la violencia familiar. El modelo 1 dice que la violencia familiar es de larga data. ¿Por qué la violencia familiar es de larga data? ¿No? Entonces, la violencia familiar de larga data en la vida de las parejas se inicia con la infidelidad del varón, que son acompañadas, posteriormente acompañadas de comparaciones, como por ejemplo con la otra o las otras, ¿no? Con la esposa, la comparación con la esposa y la otra, entre comillas, o las otras, ¿no? Con quienes accidentalmente o circunstancialmente el agresor o presunto agresor podría mantener una relación sentimental. Entonces la esposa o la pareja en este caso va a soportar una violencia de tipo verbal, violencia psicológica y física, y va a creer que o se va a refugiar en la religión, ¿no? Pensando que así va a ser menos doloroso esta experiencia de la infidelidad de la pareja. Vamos a ver también que acá existe un freno moral, ¿no? Del agresor, según el cual dice que el hogar no podría marchar adecuadamente sin su aporte económico, ¿no? Y si es que en el caso, por ejemplo, de que la esposa trabaje, no va a poder cubrir todas las necesidades, ¿no? En esta etapa de la violencia familiar de larga data, los familiares del presunto agresor, ¿no? Van a buscar justificar la infidelidad del agresor, ¿no? Basadas en ideas equivocadas, como por ejemplo del machismo, o que es joven, o que es algo natural, o con la excusa de que la deje en paz, o que es algo normal, pues, ¿no? Que eso va a terminar en algún momento, ¿no? Pero esto también genera en la víctima un deterioro de su personalidad, ¿no? De la esposa, empieza a tener sintomatología psicofisiológica, ¿no? O componente orgánico, principalmente las parálisis faciales, dolores en diferentes regiones, dolores de cabeza, y además sintomatología ansiosa o depresiva, ¿no? Acá se va a observar también que en esta forma de violencia se va a observar que el esposo va a adquirir conductas de criminalidad, ¿no?
porque va a golpear fuertemente al vientre de la esposa en el caso que esté embarazada, ¿no? Y obviamente la madre, en este caso la pareja, pues va a reaccionar defendiendo el niño o la niña que lleva en su vientre, ¿no? La esposa conviviente, quizás más adelante, después de esto, va a buscar un abogado, va a denunciar y se va a asesorar con un abogado buscando culminar la relación, ¿no? Ya que en este caso la víctima va a encontrar un trabajo, ¿no? En la cual le permita cubrir y solventar el hogar. Bien. En los estudios que hizo Echeguruga, ¿no? En una muestra de 250 personas, ha encontrado que según el nivel socioeconómico, ¿no? Las mujeres víctimas de maltrato principalmente pertenecen al nivel o al estrato socioeconómico bajo y medio bajo, ¿sí? Al nivel socioeconómico bajo, medio hasta el medio, ¿no? Entonces, principalmente. Ahora, las mujeres víctimas de maltrato, según su nivel cultural o según su grado de instrucción, vamos a encontrar, por ejemplo, principalmente que son víctimas las personas que no tienen estudios, las que tienen estudios primarios y hasta secundarios principalmente, ¿no? Entonces son las personas que sufren más formas de violencia familiar. En cuanto a la profesión, vamos a ver que, por ejemplo, a las amas de casa y las que realizan servicio doméstico son el grueso número de las víctimas de violencia. En el modelo explicativo 2, en la fase idílica, ¿no? Esta principalmente se da en las mujeres bastante jóvenes, ¿no? En la cual un padre o padrastro autoritario propicia un ambiente casi irrespirable, ¿no? Entonces, la adolescente vive en un ambiente de opresión, de privación y de frustración relacionadas con la pobreza. En estas circunstancias, conoce a un varón, por lo general mayor que ella, que luce una cierta holgura económica y que esta persona pues la enamora, ¿no? Obviamente ella se siente atraída, principalmente ¿por qué? Porque percibe como una tabla de salvación, entre comillas. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a fugarse de la casa. Se fuga de la casa y se va a vivir con esta persona mayor que él. Y esto nosotros lo conocemos como la fase idílica. Esto termina esta fase idílica termina cuando la adolescente o la muchacha pues queda embarazada, ¿no? Entonces, el varón se siente desplazado del centro de atención de la relación y pues obviamente la pareja que está centrada más en cuidar su embarazo, ¿no? En cuidar que su niño o su niña vayan a nacer primero sano y que esté bien, ¿no? Entonces, acá en esta fase idílica vamos a ver las condiciones motivacionales del adolescente y las apetencias sexuales del varón, ¿no? Como único motivo de la corta y precaria relación de pareja. En la fase 3
vamos a encontrar la dependencia económica, básicamente, ¿no? Principalmente se dan las familias extensas y reconstituidas. Las familias extensas son las familias que tienen, que conforman hijos o familias o personas que han tenido una pareja anteriormente y que cada uno tiene sus hijos y encuentran una persona que también tiene sus hijos, entonces forman un núcleo familiar, cada uno con sus hijos, ¿no? Y aparte también los hijos que procrean en común. Las familias reconstituidas igual podría ser, por ejemplo, una madre con un hijo y el padre sin hijo, por ejemplo, que forman un núcleo familiar, se reconstituye ese hogar, ¿no? Entonces, en este modelo se encuentra que la dependencia económica, ¿no? Como la madre tuvo hijos de una relación anterior, entonces eso es motivo de las discusiones, de las peleas entre la pareja, ¿no? Al observar esto, los hijos no soportan, pues obviamente estos malos tratos que realiza el padre hacia la pareja, ¿no? O hacia la esposa, ¿no? Entonces, la madre anhela separarse, pero no logra separarse. ¿Por qué? Porque se intensifican los maltratos o piensa que no va a lograr, una vez estando separada, no va a lograr cubrir las necesidades del hogar, ¿no? Entonces, se somete a las vejaciones, a las humillaciones, al maltrato de la pareja, ¿no? Entonces, aquí el eje es la dependencia económica, ¿no? Respecto al agresor. Y en este modelo 4 tenemos que la autoestima está acentuada, disminuida, ¿no? La autoestima disminuida. En este modelo vamos a ver que la característica principal, existe una autoestima sumamente dañada, débil, de parte de la víctima, ¿no? Y esta va a ser una situación de vulnerabilidad para sufrir cualquier forma de violencia física, psicológica, sexual, ¿no? Ya que el hombre en estos casos se torna bastante violento y agrede fuertemente, golpea, ¿no? Entonces los hijos, al observar estas situaciones de violencia, tienden al ser ya jovencitos, tienden a salir del hogar y buscar un mejor destino, ¿no? Y evitan esas experiencias dolorosas, vivir o presenciar esas experiencias dolorosas de violencia en el hogar. En este gráfico, Echegurúa nos hace un resumen, por ejemplo, ¿no? de estas formas o modelos de violencia que hemos observado, ¿no? Entonces, al inicio y la reiteración del maltrato, la víctima lo que podía hacer, acostumbrarse al acostumbramiento progresivo al maltrato y a la esperanza, el deseo de que cese el maltrato. O de lo contrario, va a buscar alternativas fuera de la relación, ¿no? Ya en la intermitencia entre el buen y el maltrato, la víctima va a buscar o puede portarse con una dependencia emocional o con síntomas psicopatológicos, ¿no? Como por ejemplo una personalidad borderline, y si me dejas, yo no puedo vivir sin ti. O de lo contrario, va a buscar una alternativa o culminar la relación, ¿no? Cuando hay un mantenimiento del maltrato intermitente durante años, la víctima va a sentirse desesperanzada y vive con resignación y lealtad adaptativa hacia el maltratador. Entonces, las consecuencias psicopatológicas de estas formas de violencia, vamos a ver que se van a presentar trastorno por estrés postraumático,
alteraciones clínicas como depresión, ansiedad patológica, ¿no? Tal como lo señala Echeverría, Corral, Amor, Sarazúa y Zubizarreta, ¿no? La consecuencia psicopatológica va a ser que la víctima va a vivir una inadaptación a la vida diaria y una interferencia grave en su funcionamiento cotidiano, ¿sí? ¿De qué forma las víctimas afrontan esta violencia? Primero con distorsiones cognitivas, ¿no? ¿Qué cosa es una distorsión cognitiva? Un esquema equivocado de interpretar los hechos que generan múltiples consecuencias negativas. Por ejemplo, ¿no? Existe la negación o minimización del problema. Como por ejemplo, entre comillas, todos tenemos nuestras altas y bajas, o en todas parejas hay roces, ¿no? Entonces, negando o minimizando el problema. Asimismo, también existe otra forma de autoengaño y negación de su victimización. Como por ejemplo, el maltrato es mucho más que recibir de vez en cuando alguna patada, empujones, insultos. O yo soy una de esas mujeres maltratadas como las que salen en la tele, ¿no? Entonces, hacen comparaciones o niegan su victimización. O existe una justificación, como por ejemplo, entre comillas, mi pareja es muy pasional y a veces se deja llevar por el enfado, ¿no? O existe una atención selectiva de los aspectos positivos. Él es mi único apoyo en la vida, a dónde voy con mis hijos y quién me va a querer más que mi marido, ¿no? Entonces, son formas equivocadas, ¿no?, de interpretar los hechos, ¿no? En la tercera fase, ¿no?, o también vamos a tener en la segunda fase los sentimientos de culpa, ¿no? Me lo tengo merecido. Piensa que es por su culpa, la víctima va a sentir que es por su culpa la violencia, no que es de la otra parte, ¿no? En la tercera fase justifica la permanencia de la relación y dependencia emocional, y también hay una resignación, ¿no? Sigo con él porque es el amor de mi vida, por ejemplo, una forma de distorsión cognitiva, ¿no? O generalmente acuden a consulta, dice, lo que quiero es que usted le diga que no me vuelva a pegar. Eso es lo que quiere, que existe una distorsión cognitiva. O finalmente se resigna, ¿qué le vamos a hacer? La vida es así y yo elegí casarme con él, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas formas de distorsión cognitiva hacen que la violencia se perpetúe, ¿no? Otra forma de afrontamiento a la violencia, la mujer va a reaccionar consumiendo sustancias adictivas, ya sea alcohol, drogas o fármacos, ¿no? Con la finalidad de aliviar su malestar emocional, pues, ¿no? Pero Dutton, ¿qué nos dice? Que, por ejemplo, también pueden darse otras formas de adicciones sin drogas, como por ejemplo compras compulsivas, asistir a los casinos, ¿no?, a los juegos de azar, o también conductas de bulimia, ¿no? Consumir alimentos hasta vomitar. La tercera forma de estrategia inadecuada de afrontamiento son los intentos de suicidio, ¿no? Entonces, el desamparo y la desesperanza vividos por las mujeres maltratadas hacen más probable la aparición de ideas o de intentos de suicidio. Entonces, esta situación hace llevar a la víctima a una situación de suicidio. Entonces, de terminar con su vida, ¿no? Entonces, aunado a esto pueden estar factores como trastornos depresivos, trastornos mentales, ¿no?, que inducen o provocan también o coadyuvan al suicidio. Este es un resumen acerca de la violencia, ¿no?, y la psicopatología que podría sufrir la víctima, ¿no? Por ejemplo, el estrés postraumático o la depresión grave y las distorsiones cognitivas, como hemos visto, ¿no? O afronta con un consumo abusivo de ya sea de alcohol, drogas o suicidándose, ¿no? Bien.
la experiencia traumática de la violencia, ¿no? Entonces, existen teorías acerca de que la violencia va a ser intergeneracional, ¿no? Van a repetirse patrones de comportamiento que han sido observados o vividos en un contexto inmediato o que los ha observado, ¿no? Entonces, en los estudios que se han hecho, por ejemplo, con magnetoelectroencefalograma del estado del cerebro en reposo, ¿no? Este es un sujeto normal, el cerebro de un sujeto normal, y este es el cerebro de un paciente con trastorno de estrés postraumático, en las cuales se observa una hiperactivación de la amígdala, que es una parte del cerebro en la que se encuentra en la parte medial, ¿no? De un paciente con estrés postraumático, ¿no? De igual forma, también, por ejemplo, vemos acá el cerebro de una persona saludable y el cerebro de una persona con estrés postraumático, ¿no? Entonces, va a generar, la violencia va a generar alteraciones a nivel del funcionamiento cerebral, ¿sí? Bueno, acá tenemos algunas referencias bibliográficas que podríamos consultarlo para tener mayor referencia. Muchísimas gracias por atendernos. Estoy a disposición, pues, para las preguntas que puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias por su excelente ponencia, estimado doctor. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas por su autorización. ¿Sí, doctor, nos autoriza? Sí. Ok, perfecto. Entonces, algunas preguntas que nos han consignado es Vicente Castro, desde la ciudad de Puno, nos pregunta: ¿en qué porcentaje afecta la distinción de género en cuanto al feminicidio o parricidio? Bien. Por favor, si me repite la pregunta, no llegué a cambiarle bien. Dice, ¿en qué porcentaje afecta la distinción de género en cuanto al feminicidio o parricidio? Bien, a ver, teniendo en cuenta que la violencia en su forma física podría conducirnos a una forma de agresión violenta que podría culminar en un episodio de feminicidio, ¿no? Entonces, esta forma de feminicidio básicamente se da por la condición, como hemos mencionado, de ser mujer, víctima mujer, ¿no? Entonces, ahora, los porcentajes de feminicidio que se han dado, que se han realizado, los estudios que se han realizado básicamente en el extranjero, no tengo cifras en el Perú exactos, únicamente tengo los valores del extranjero, ¿no? Entonces, pero eso lo vamos a desarrollar más básicamente en el diplomado en cuanto a estas formas o estos delitos de violencia y la violencia que sufren estas personas, ¿no? Claro, ya, doctor Rimar, gracias. La segunda pregunta dice Lilian Gil Paucar desde Abancay nos pregunta: ¿en qué medida es aplicable la validez de los informes psicológicos de instituciones privadas en casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar? Bien, si bien la ley 3364 es explícita en ese sentido y en su reglamento, en el cual tanto las instituciones públicas en las que cuentan con psicólogos, como las instituciones privadas, como llámese clínicas, ¿no? Centros médicos, ante una situación de una persona que acude a un establecimiento, ya sea público o privado,
a un examen psicológico. Entonces, estos resultados, los informes psicológicos pedidos por los psicólogos de clínicas privadas, de establecimientos públicos, tienen valor probatorio, ¿no? En tanto a nivel fiscal, a nivel judicial, ¿no? Entonces, la ley claramente lo contempla en ese aspecto. Perfecto, listo. Gracias, doctor. Miguel Ángel Morales, desde la ciudad del Cusco, nos pregunta: en un caso de violencia ejercida con hijos mayores con los padres, entiendo que es la violencia de los hijos hacia los padres, pero con traumas de niñez, ¿cómo se deben encauzar? Bien, la violencia, como hemos observado anteriormente en las diapositivas, la violencia dirigida de hijos hacia los padres, como por ejemplo, privándole de los alimentos o privándole de apoyo económico, ¿no? O privándole de un lugar de vivienda, ¿no? Entonces, esta forma de violencia la podemos encauzar o lo podemos atender ¿de qué forma, no? Primero, que esta persona que ha sido víctima de violencia, llámese adulto mayor u otra persona, ¿no? Debe recurrir, ¿no? A los establecimientos, como por ejemplo a la comisaría, al Centro de Emergencia Mujer o a la misma Fiscalía, a fin de denunciar esta forma de violencia y evitar situaciones más complicadas, ¿no? Entonces, esa es la forma de encauzarla, esta forma de violencia, ¿no? No se puede permitir, aún así sean situaciones bastante pequeñas, no se puede permitir que se susciten estas formas de tratos inadecuados de parte de los hijos hacia los padres, ¿no? Claro, claro. A pesar de ello, a pesar de que tengan ciertos traumas de niñez, entiendo, ¿no, doctor? Así es. Si bien, como hemos observado, que los patrones de comportamiento desadaptativos, como por ejemplo, el haber sido parte de un hogar disfuncional con patrones de comportamiento violento, y estos patrones de comportamiento violento podrían repetirse durante la adultez de este niño, ¿no? Entonces, tienden a repetir generacionalmente estas formas de violencia, ¿no? Claro, gracias, doctor. La siguiente pregunta que nos hace José Díaz de Saico nos pregunta: ¿cuál es su opinión respecto a la ficha valorativa de riesgo, doctor? Bien, la ficha de valoración de riesgo que está que viene junto con en la ley 3364, en la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes de violencia familiar, ¿no? Es una ficha que permite rápidamente a los operadores de justicia determinar el riesgo que puede tener, el nivel de riesgo que puede tener esta víctima, ¿no? Y así, de esta forma, los órganos jurisdiccionales, en este caso, podrían dictar medidas de protección. Es un instrumento diseñado, validado, que se ha aprobado, ¿no? Para tamizar estas formas de violencia. Y entiendo que es un instrumento adecuado para tamizar el nivel de riesgo que existe en la víctima, en la presunta víctima de violencia, ¿no? Gracias, doctora. La siguiente pregunta desde la ciudad de Tacna nos dice: ¿existen criterios diferentes para analizar la violencia en contra de un varón con la violencia ejercida en contra de una mujer? ¿Hay diversos criterios para analizar, doctor? A ver, los criterios para analizar la violencia son similares, ¿no? Es decir, en este caso, por ejemplo, la víctima ya puede ser varón o puede ser mujer, ¿no? Entonces, no existe un criterio diferenciado para tratar tanto al hombre como a la mujer cuando es víctima de violencia, ¿no? ¿Por qué?
porque al final esta persona ha experimentado, esta víctima ha experimentado una situación de violencia, ¿no? Entonces va a sufrir, va a vivenciar un estado de tensión, de indefensión, de malestar, de sufrimiento, ¿no? Va a vivenciar de una forma tan similar que puede experimentar una mujer, ¿no? En este caso, ¿no? Tanto el varón como la mujer, ¿no? Entonces, no existen diferencias significativas, ¿no? Ahora, si bien es cierto que el varón quizás tenga una situación o tenga una capacidad de resiliencia mayor a comparación de la mujer, pero eso no significa que no experimente las mismas perturbaciones o problemas emocionales que puede experimentar una mujer, ¿verdad? Claro. Listo, doctor, gracias. Entonces, a ver, siguiente pregunta es, ¿cómo se puede concluir que existe violencia psicológica en un menor de 2 a 4 años de edad? Bien, a ver, justamente eso lo vamos a tratar en el diplomado que tenemos, que inicia el 26 de noviembre, ¿no? Sobre el daño, ¿no? En este caso, el daño psíquico o la afectación emocional, ¿verdad? Entonces, vamos a desarrollarlo eso en el diplomado, ¿no? Entonces, estén atentos nuestros participantes para poder diferenciar claramente estas situaciones y poder aplicarlo en niños, en niñas.